Soberanía en suspenso. El chavismo festeja a Washington por alivio de sanciones, reapertura aérea y comunicación fluida. Fin de la clandestinidad. Opositores en Venezuela vuelven al ruedo. La protesta llega a su celda. Cartas con insultos y reclamos contra Nicolás Maduro. Les contamos. Del discurso antiimperialista a la coordinación abierta. Así empieza nuestra emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este viernes 30 de enero de 2026. El gobierno encargado de Delcy Rodríguez promueve la reforma petrolera como garantía de soberanía, mientras la oposición alerta sobre un grave retroceso histórico. Estados Unidos levanta sanciones y transnacionales comienzan a mostrar interés. Pero todo ocurre en medio de una apertura que está bajo condiciones estrictas. Quique Frías nos cuenta más. La reforma de la ley de hidrocarburos se convierte en un nuevo campo de discusión política en Venezuela. Los Rodríguez, uno liderando el Parlamento y la otra en Miraflores, definen el cambio como una vía para atraer inversión y fortalecer la industria. Pero sus detractores critican que es solamente una cesión progresiva del control petrolero, todo bajo un modelo condicionado por intereses externos y presiones geopolíticas. Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos, la ley orgánica de reforma de la ley orgánica de hidrocarburos. Es un tema de realidad. De la Constitución es clara al decir que estos contratos de interés público nacional, como son los contratos de hidrocarburos, deben ser autorizados por esta o por cualquier Asamblea Nacional. La crítica central a esta reforma no apunta al crecimiento de la producción, sino a la soberanía. Sectores técnicos y especialistas advierten que el nuevo marco legal reduce el control directo del Estado sobre la industria. ¿Por qué se afirma que esta reforma puede ser violatoria de la soberanía petrolera venezolana? Al respecto, conversamos con el economista José Guerra. En un país serio, donde haya justicia, no hace falta arbitraje internacional. Yo no veo a los noruegos que explotan petróleo en el Mar del Norte haciendo contrato con un proveedor donde no prevalezca la ley de Noruega. Se habla de reformas, cambios profundos, inversión extranjera. ¿Qué contiene exactamente esta reforma de la ley de hidrocarburos y en qué se diferencia del marco legal que estaba vigente hasta ahora? El artículo que yo creo que es uno de los más controversiales, que es el artículo 5. El artículo 5 de la reforma, a la vez, valga la redundancia, reforma la ley orgánica de hidrocarburos. La ley orgánica de hidrocarburos establece que para que un contrato sea válido, tiene que estar aprobado por la Asamblea Nacional, artículo 150 y sucesivos de la Constitución, contratos de interés nacional. Esta reforma, en su artículo 5, devuelve la legislación a la apertura petrolera, en el sentido de que no se necesita la aprobación del Congreso o de la Asamblea Nacional. El impacto ha sido inmediato. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general que permite ciertas transacciones con petróleo venezolano, tan solo horas después de la aprobación de la reforma. Si el tutelaje y comunicación Washington-Miraflores estaba en duda, con estos gestos la evidencia es certera. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas transacciones vinculadas al petróleo de origen venezolano relacionadas con la exportación, compra, transporte y refinación de crudo, siempre que se cumplan con las condiciones específicas en materia de contratos, pagos y reportes. Hoy, la industria energética internacional vuelve a mirar a Venezuela no solo como un país en crisis con una empresa estatal en auxilio permanente, sino como un territorio con reservas, potencial de crecimiento y oportunidades condicionadas. Empresas como Baker Hughes proyectan crecimiento, Maurel & Brown destaca las reservas probadas y busca licencias para operar, y los mercados siguen atentos a una variable clave: cómo la geopolítica y las nuevas reglas definirán el verdadero alcance de esta reapertura petrolera. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Washington reactiva los vuelos comerciales y redefine el espacio aéreo venezolano. Se abre una etapa de supervisión externa con Europa en duda y la soberanía atrapada entre la presión estratégica y la urgencia económica.
Génesis Pérez nos amplía esta información. La reapertura del espacio aéreo venezolano y la eliminación de los NOTAM estadounidenses sobre Maiquetía, que advertían sobre una situación potencialmente peligrosa por actividad militar, riesgos operativos e interferencias en navegación, sellan un giro estratégico en la relación entre Washington y Caracas. Estos avisos, que impusieron severas restricciones y provocaron cancelaciones masivas, especialmente tras las operaciones militares de enero, fueron levantados como parte de una nueva fase de normalización política y reconfiguración del poder en Venezuela, bajo una renovada arquitectura del control regional. I just spoke to the president of Venezuela and informed her that we're going to be opening up all commercial airspace over Venezuela. American citizens will be very shortly able to go to Venezuela. Tienen control aéreo y siempre lo han tenido. Ahora lo están ejerciendo, ¿no? O sea, digamos, no solo es un tema aéreo, también es un tema espacial, o sea, el control satelital, el control de las comunicaciones. El anuncio se produjo tras un nuevo diálogo telefónico entre el presidente Donald Trump y Delcy Rodríguez, en el que ambos acordaron la reapertura inmediata de las conexiones aéreas comerciales. Desde una reunión de gabinete, Trump ordenó activar el proceso de forma express, instruyendo incluso a instancias militares para garantizar que, antes del cierre del día, el espacio aéreo estuviera completamente habilitado. El mandatario aseguró que los ciudadanos estadounidenses podrán viajar con seguridad a Venezuela bajo un control muy estricto, mientras la diáspora venezolana, especialmente en Miami, observa la medida como una antesala del retorno y la reunificación familiar. Creo que es importante, creo que es muy positivo, creo que es una consecuencia directa de la diplomacia de paz que ha venido desarrollando la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El giro de Washington contrasta con la cautela europea. España extendió hasta el 16 de febrero su recomendación de no volar a Venezuela, manteniendo la suspensión de rutas desde Madrid, mientras American Airlines anunció su regreso con vuelos diarios, a la espera de aprobaciones finales. La escena refleja una reapertura fragmentada. Estados Unidos acelera la normalización como jugada estratégica, mientras que Europa sigue viendo un escenario frágil e incierto. Que en definitiva el que manda en un país es el que tiene el control del territorio. Así, el control del cielo venezolano se convierte en una herramienta clave de supervisión, influencia y proyección geopolítica. El regreso de los vuelos no solo conecta a Venezuela con el mundo, sino que ajusta su lugar dentro del sistema de poder hemisférico. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Delcy Rodríguez celebró su contacto con el presidente Donald Trump y presentó como logros las nuevas acciones conjuntas con Estados Unidos. Pero detrás del discurso optimista, las cámaras captan incomodidad, rostros serios, gestos contenidos y una dirigencia que no celebra. La imagen dice más que el discurso. Veamos. Estamos dando pasos históricos, ustedes lo saben. Yo quiero informar que el día de hoy recibí una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio, donde se informa que en el marco de la agenda de trabajo de la cual hemos conversado y hablado, estamos dando pasos importantes. Y estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela. Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir. Que vengan los inversionistas que tengan que venir. Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Venezuela comienza a respirar, aunque de forma parcial. Reunificación familiar, nuevos ingresos energéticos, reactivación turística y señales de retorno migratorio voluntario que emergen como efectos inmediatos de estas decisiones entre la administración Trump y el clan Rodríguez. Pero más allá de los gestos políticos y los anuncios estratégicos, ¿crees que mejorará la vida diaria del venezolano común? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos. La reciente puesta en escena de dirigentes opositores históricos tras largos periodos en la clandestinidad vuelve a poner sobre la mesa una pregunta crucial. ¿Existen hoy garantías reales para retomar una agenda política de calle en Venezuela? Juliana Palmar con el reporte.
La reaparición pública de Andrés Velázquez marca un mensaje político claro. La oposición busca volver a ocupar el espacio público de forma progresiva. El dirigente plantea que el desmontaje del sistema al control pasa por forzar la barra y reaparecer sin normalizar la situación. Insiste en que no puede hablarse de democratización mientras existan presos políticos y rechaza cualquier narrativa que atribuya violencia a la oposición. Que no es la transición propiamente dicho, pero que se abrió una puerta de dimensiones gigantescas y que tenemos que de aquí en adelante entonces continuar dando los pasos para concretar ese camino democrático o ese camino hacia la democracia. Pero que ya salgan voces, no solamente han salido ellos, también salió Alfredo Ramos, han salido varios políticos ya como que hablar sobre el tema. De hecho, el propio Nimmer Evan, que estuvo preso unos días también, también está haciendo pues generando pues la voluntad del derecho. El muchacho que liberaron, el ingeniero Azuaje, inmediatamente que salió de la cárcel se fue al rodeo a pedir libertad por los otros. Y la gente está empezando a pedir por sus derechos, la protesta laboral, el joven del presidente de la Universidad Central de Venezuela. Es decir, hay signos de que ellos necesariamente tienen que cambiar. Pese a la captura de Nicolás Maduro y las excarcelaciones selectivas posteriores, el aparato represivo de la administración chavista permanece activo. Organismos de seguridad y estructura de intimidación siguen condicionando el ejercicio político. El escenario abre márgenes para la presión y la visibilidad opositora, pero aún no ofrece garantías plenas para una agenda de calle libre y sostenida. La cuestión no es salir de la clandestinidad. La cuestión es poder decir las cosas sin miedo a que te lleven detenido, sin miedo a que te sancionen, dentro de la libertad de expresión. Y como hemos dicho, es decir, una cosa, esa ley del odio tiene que ser derogada. Yo soy uno de los que voy a luchar todos los días de mi vida porque esa ley sea derogada, porque el odio, repito, es una naturaleza humana. Es decir, es como sentir el asco, el rechazo a algo. Tú no puedes ponerle a alguien porque tú consideres que es un odio, entonces tú vas preso. La salida de la clandestinidad de Delsa Solórzano, tras más de 17 meses, refuerza esta nueva etapa de medición política. Su reaparición apunta a la necesidad de reinstitucionalización y liberación total de los presos políticos como condición para elecciones libres. Más que un retorno definitivo a la normalidad, su presencia pública evidencia un intento de recuperar espacios bajo un contexto todavía restrictivo. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La presión sobre el sector universitario y las detenciones de juristas desnudan la falsa narrativa de las excarcelaciones del régimen chavista. Organizaciones no gubernamentales confirman hasta este momento solo 303 liberaciones de presos políticos. Por otra parte, Europa exige justicia para 46 abogados. El retardo procesal sigue marcando el pulso de la justicia venezolana. Continuamos con Catherine García. La denuncia estudiantil se hace sentir en el país. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, Miguel Ángel Suárez, alertó que aún se registran presos políticos relacionados al sector universitario pese a las excarcelaciones recientes en un contexto de opresión que no se borra de la nación. Tuvimos ese encuentro con Delcy Rodríguez y pudimos expresarle lo que quizás no es solamente el clamor de los estudiantes, que nosotros estamos seguros que es así, sino también lo que desea todo un país, y es avanzar hacia la reconstrucción nacional, a la redemocratización y a la reinstitucionalización, y eso pasando sin duda por la libertad de los presos políticos universitarios, a los que en primera instancia me atrevo a alzar la voz, porque hoy por hoy en Venezuela existen al menos más de 20 estudiantes universitarios que son presos políticos y que necesitamos que se le dé su excarcelación y que se le dé una libertad plena e inmediata para también calmar tanto sufrimiento que ha vivido cada uno de sus familiares. En otros espacios, trascendió que el caso del periodista Víctor Ugas, excarcelado el 14 de enero, sigue sometido a un proceso penal por instigación al odio, con audiencia diferida para el 12 de febrero. Una práctica repetitiva del régimen venezolano que ha sido denunciada como retardo procesal en reiteradas ocasiones. Y mientras esto ocurre, la indignación por las injusticias crecen, tal como se evidencia en la causa que pesa sobre un joven con autismo y su hermano detenidos en Zona 7. Pude verlos después de 2 meses y saber que están vivos. Los encontré muy delgados, muy amarillos, muy flacos. Estaban separados, pero a raíz de los gritos y porque mi hijo entró en crisis,
por su condición. Los volvieron a juntar. Cuando me fui a despedir ayer, él lloraba en mis brazos que él no quería volver a la celda. Hasta hace 2 días le entregaron una colchoneta delgadita, pero ya tiene una colchoneta porque aquí dormía en el cemento. No son nada políticos, acusan de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir. Lo único que les pido a las autoridades es que se pongan las manos en el corazón y me devuelvan mis 2 hijos. En paralelo, el Consejo de Colegios de Abogados de Europa exige la liberación de 46 abogados venezolanos detenidos arbitrariamente y recordaron la obligación y la integridad del sistema jurídico. Mientras tanto, para este jueves, la cifra de excarcelaciones se media entre 302 y 303, según las ONG Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón. Un detalle no menor, ya que en este 2026 es la primera vez que los datos se acercan a coincidir. Vamos con nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos, lo esencial en medio del ruido. No se despeguen de nuestra pantalla. Cuando la protesta se envía por cartas, la celda de Maduro se llena de insultos. El encarcelamiento de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Nueva York ha desatado una avalancha de cartas de venezolanos que quieren hacerle llegar sus reclamos, insultos y burlas. La iniciativa surgió de una joven venezolana de 21 años de edad, residente en Florida, que bajo el seudónimo Storm publicó en la red social X la idea de escribirle a Maduro. En menos de 24 horas recibió más de 100 mensajes que compiló en una carta de 3 hojas con 35 testimonios anónimos. Los mensajes van desde el te perdono porque mi familia se destruyó y crecí con mis abuelos, hasta la descarga. He pasado 11 años sin mi familia por tu culpa. Otros optaron por el tono jocoso. Ya no puedes comer arepas, ¿o sí? ¿O te visita el pajarito de Chávez? La protesta ahora se escribe y se envía por correo. Corte de Estados Unidos frena a Trump. Fin del TPS para venezolanos y haitianos fue ilegal. El Tribunal Federal de Apelaciones del 9º Circuito dictaminó que la administración de Donald Trump actuó ilegalmente al poner fin al estatus de protección temporal para cientos de miles de venezolanos y haitianos. Los jueces Kim Worla, Salvador Mendoza y Anthony Johnston concluyeron que la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem excedió su autoridad al anular el programa. Según el fallo, la decisión contradice el diseño estatutario del Congreso y ha tenido consecuencias reales y significativas para los migrantes. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales para información en tiempo real. Suscríbanse y activen las notificaciones en el canal de YouTube. Muy atentos a la programación especial de este fin de semana. Soy Mildred Manrique, nos vemos el lunes.